La extensión de las Amazonas es muy grande, siendo una de las selvas tropicales y el bosque más grandes del mundo. Para que se den una idea, este llega a cubrir y alcanzar múltiples países de Sudamérica, desde Brasil, que es el más conocido, pasando por Surinam, Guyana, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Lo que pocos saben, o al menos en un ámbito extrarregional, es que gran parte de Perú se encuentra cubierto por este enorme y hermoso bosque. Y en ese enorme ecosistema, en una pequeña porción cercana al río Mayo, se puede encontrar al tití del río Mayo, o por sus otros nombres, huicoco de los Andes o tocón colorado. Este mono del Nuevo Mundo habita en la región del norte del departamento de San Martín, altitudes de 750 a 950 metros sobre el nivel del mar, deambulando entre los árboles en los bosques tropicales, sobre todo en la región donde se encuentra la cordillera de los Andes, en la porción que le corresponde a Perú. Se les considera monos del Nuevo Mundo por la característica fenotípica de que su nariz se encuentra aplanada, sobresaliendo en menor medida de la cara en comparación a los simios de África, Asia y Oceanía, y sus fosas nasales son laterales, además de que gran parte de sus exponentes presentan colas prensiles. Presenta un pelaje abundante de color café rojizo en gran parte de su cuerpo, mientras que en la periferia de los ojos y los pómulos su pelo es blanco. De carácter discreto, son monos que miden de 30 a 40 centímetros de largo, sin tomar en cuenta la cola, que llega a ser más larga que su cuerpo, midiendo hasta 50 centímetros, siendo peluda y la cual no es prensil. Su cabeza es pequeña redondeada y presenta pulgares oponibles en las extremidades delanteras. Los machos presentan una franja frontal blanca que se prolonga por la cabeza, formando una especie de triángulo, mientras que en las hembras es visible siendo más clara. Estos monos tití son arborícolas, pasando gran parte de su vida en ellos, a alturas de 6 a 7 metros, utilizando gran parte de su día a día en actividades que requieren descansar y dormir entre el follaje, seguidos por viajar en búsqueda de alimento y comer, alimentándose de insecto en una mayor parte, frutas y follaje, siendo omnívoros principalmente insectívoros, teniendo un 80% de éxito al capturarlos por su técnica pulida. El tití del río Mayo, como la gran mayoría de los titís, son monógamos, viviendo en pequeños grupos familiares, formados por la madre, el padre y alguno de los hijos que no tengan la edad suficiente para formar su propio grupo, en un territorio que puede tener una extensión que pueden compartir con otros congéneres socializando en parte con ellos, pero principalmente con su propia familia. Al dormir, normalmente lo realizan en 3 o 5 sitios durante su vida, pero rara vez utilizan 2 de ellos. La hembra tiene un periodo de gestación de 5 meses, dando a luz una cría, rara vez 2, y en estos casos normalmente muere uno de ellos. Pero una cosa impresionante es que se han dado casos donde si los padres mueren, otra familia adopta a los huérfanos para criarlos. El cuidado lo realizan ambos progenitores. El padre lleva a los hijos mientras se desplaza, mientras que la madre les da de comer. Lactancia que dura unos 5 meses y llegando a la madurez sexual a los 2 años de edad, donde se valdrán solos y buscarán una pareja para vivir con ella toda su vida. Son monos que llegan a vivir 12 años en vida silvestre, y llegando hasta los 25 en cautiverio. Este primate que habita Perú se encuentra en peligro de extinción, clasificado en peligro crítico, incluido entre los 25 primates en peligro de extinción y el de mayor riesgo en su país endémico. Esto se debe por la deforestación y la fragmentación del bosque, disminuyendo su espacio y la disponibilidad de movilidad, de alimento y protección, quedando a merced de depredadores, arriesgándose a atravesar caminando en el suelo, además del tráfico de este animal como mascota, el cual muchas veces se llega a matar a los padres para obtener a las crías, por lo que algunas acciones que se pueden hacer para prevenir este proceso es la investigación y la transformación en los bosques en los cuales se pueda cultivar pero al mismo tiempo se mantengan sus árboles, reforestando su extensión, la tala de árboles donde se promueve la plantación de otros árboles para compensar su tala, la crianza de este primate por parte de los pobladores y la fomentación del turismo para la obtención de ingresos de las personas y la crianza en cautiverio por parte de los zoológicos para la integración de estos a su medio ambiente, los cuales cumplen diferentes funciones en su ecosistema, como la distribución de semillas, controlar la población de insectos. Un primate muy curioso, el cual vive en un grandioso país de América, que le da variedad biológica a la selva más grande del mundo, que esperemos los peruanos se interesen más por él. Eso es el tití del río Mayo.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te hayas surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!